En un mundo donde las potencias militares desempeñan un papel crucial en la geopolítica, la atención se centra a menudo en los países más poderosos en términos de fuerza militar. De este modo, Estados Unidos, Rusia e incluso China están en el punto de mira. Sin embargo, algunos ejércitos tienen poderes militares muy insignificantes. Pero, ¿quiénes son estos países? ¿Y por qué la fuerza de su ejército no parece ser su prioridad? Esto es lo que te invitamos a descubrir en este video. Exploraremos los factores que contribuyen a su posición y las implicaciones para su seguridad nacional y regional. Empecemos. Una potencia militar global se define como un estado cuya capacidad militar es significativa. Debe poder influir en las relaciones internacionales mediante el uso o la amenaza de la fuerza militar. Por tanto, debe poder tener un impacto en la seguridad y la estabilidad regionales y globales. Los criterios utilizados para determinar qué país es probable que sea una potencia militar pueden variar. Sin embargo, algunos indicadores se utilizan comúnmente. Por ejemplo, existe un gasto militar anual que permite definir la capacidad de un estado para financiar y mantener su ejército. A menudo se considera que los países que dedican una parte importante de su presupuesto al gasto militar tienen mayor poder militar. Esta es particularmente la razón por la que, por ejemplo, Estados Unidos es la principal potencia mundial, pero también es el país con el mayor presupuesto militar. Pero ese no es el único criterio a tener en cuenta para medir a los ejércitos más poderosos. También está el tamaño de las fuerzas armadas, es decir, el número de soldados activos y reservistas en todos los departamentos militares de una nación, como la Marina, el Ejército o la Fuerza Aérea. También son muy importantes los avances tecnológicos y la capacidad de proyección de fuerza, es decir, la capacidad de un estado de enviar su fuerza militar a un país distinto al suyo, como a través de operaciones de mantenimiento de la paz o misiones humanitarias. Por supuesto, también debemos tener en cuenta el número de ojivas nucleares. Pero entonces, ¿quiénes son estos países con ejércitos irrisorios? Bután. Bután es considerado la potencia armada más débil del mundo por varias razones. Bután es un país pequeño sin salida al mar entre India y China, dos de las mayores potencias militares del mundo. Esta ubicación geográfica limita a Bután a desarrollar una gran potencia militar, sobre todo porque las tensiones entre sus dos vecinos están arrasando en la frontera en el Himalaya. Su poder militar se llama Ejército Real de Bután e incluye la Guardia Real y a la Policía Real. Es difícil saber la cifra exacta de su membresía, pero rondaría los 15.000 miembros. Su presupuesto anual es de aproximadamente 13.7 millones de dólares o el 1.8% del PIB del país. Al no tener acceso al mar, Bután no tiene marina, pero el país tampoco tiene fuerza aérea. Así, su fuerza terrestre depende del Comando Oriental de la Fuerza Aérea de la India para las acciones aéreas. De hecho, el ejército indio es responsable de entrar y equipar al Ejército Real de Bután. Por tanto, esta dependencia limita la capacidad de Bután para desarrollar un poder militar autónomo. Además, el país tiene otras prioridades. De hecho, es conocido por enfatizar la felicidad nacional bruta más que el poder militar. Esto significa que los recursos del país están más orientados al desarrollo social y económico. Moldavia. En segundo lugar tenemos a Moldavia. Las Fuerzas Armadas de Moldavia están compuestas por el Ejército Nacional, que a su vez consta de fuerzas terrestres de aproximadamente 6.000 hombres y fuerzas aéreas de aproximadamente 1.300 hombres. La Marina Moldava, por su parte, está formada por unos 150 hombres que operan en el Danubio y en el Dniester. Debes saber que la neutralidad del país está consagrada en su constitución. Esto significa que no permite el despliegue de fuerzas armadas de otros estados en su territorio. Además, esta neutralidad le impide unirse a organizaciones militares como la OTAN o la OTSC. Sin embargo, se sabe que coopera con la OTAN en muchas áreas, incluido el apoyo a sus esfuerzos por reformar y modernizar sus estructuras e instituciones de defensa y seguridad. Sin embargo, en los últimos años, el ejército ha estado bajo presión. En abril de 2022, el país se anunció que estaba tomando medidas para reforzar su seguridad tras una serie de explosiones en la región separatista de Transnistria, apoyadas por Moscú. Esto ha generado temores de que se produzca un contagio del actual conflicto en Ucrania. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los controles en las carreteras y las patrullas fronterizas. Luego, en noviembre del 2023, supimos que Moldavia recibió un primer lote de equipo militar donado por Francia. El objetivo es fortalecer la cooperación en materia de defensa entre los dos países. Este paquete incluye equipo individual, armas de infantería ligera y municiones.
Luego nos enteramos de que este equipo va a garantizar la relación del ejército de Moldavia con los ejércitos de la Unión Europea y la OTAN, en el marco de ejercicios y misiones conjuntas. Esto también permite contribuir a la modernización de las capacidades militares moldavas, que se enfrentan periódicamente a intentos de desestabilización orquestados por Rusia. Luego, en marzo del 2024, Francia firmó un acuerdo de defensa con Moldavia, cuyo objetivo es abrir una misión de defensa permanente con el fin de trabajar más eficazmente para fortalecer las relaciones de los dos países en el ámbito de la formación y la interoperabilidad. Según Emmanuel Macron, este es solo el primer paso. De hecho, la cooperación en la lucha contra la desinformación y los ciberataques también deberían ver la luz. Surinam. En tercera posición tenemos a Surinam, ubicado en América del Sur. Este pequeño país limita al oeste con Guayana, y al sur con Brasil, y al este con Francia y la Guyana francesa. Por supuesto, como es un país pequeño con una población limitada, su ejército es relativamente pequeño. Está formado por unas 2.500 personas, que forman parte principalmente de las fuerzas terrestres. Estos últimos reúnen un batallón de infantería, una unidad de fuerzas especiales, una unidad de policía militar y una unidad de apoyo logístico. El país también cuenta con una pequeña fuerza aérea que en el 2016 contaba con 3 helicópteros indios HAL Chetak. En cuanto a la fuerza marítima, está compuesta por la Marina y la Guardia Costera Nacional. Surinam está bastante cerca de Francia en nivel militar, particularmente gracias a la modernización de las fuerzas armadas locales. Por ejemplo, en diciembre del 2023 se entregarán 300 FAMAS, un tipo de rifle de asalto, a las fuerzas de Surinam. En total, Francia entregó a las fuerzas armadas de Surinam diversos equipos militares por valor de 1 millón de euros. Francia también desea apoyar al país mediante diversas formaciones operativas, técnicas y de seguridad. Está prevista una entrega adicional del equipamiento como cinturones o incluso arneses militares ligeros. El último país en esta lista es Somalia. El país es conocido por sus conflictos internos e inestabilidad política. Por tanto, las crecientes tensiones políticas amenazan la construcción del Estado y la seguridad. El ejército somalí ha sido muy frágil durante años, además es incapaz de realizar operaciones eficaces o satisfacer sus propias necesidades. Así, en 2017, Estados Unidos suspendió gran parte de su ayuda al ejército somalí porque Washington sospecha que su ayuda está desviada en gran medida por la corrupción. Esta decisión se tomó después de que funcionarios encargados por Washington visitaran 9 bases militares somalíes para verificar el uso de la ayuda estadounidense. Luego descubrieron que más del 80% de los soldados estaban ausentes y los pocos presentes carecían de comida, uniforme, refugios, vehículos y gasolina. Sin embargo, el ejército recibiría ayuda de otros países. De hecho, en mayo del 2024, Amnistía Internacional destacó que el ejército somalí mató a 23 civiles, incluidos 14 niños, utilizando drones turcos. Tampoco debemos olvidar que el ejército está actualmente en conflicto con los Shabab, un grupo de islamistas radicales que desde el 2007 intentan derrocar al gobierno somalí, apoyado por la comunidad internacional, y establecer la ley islámica. Desde agosto del 2022 se lleva a cabo una ofensiva en el centro del país, con apoyo aéreo del ejército estadounidense y de la Fuerza de la Unión Africana. Ahora sabes todo sobre estos ejércitos más débiles. Sus capacidades limitadas son a menudo un reflejo de elecciones deliberadas o limitaciones inevitables, ya sean económicas, geográficas o políticas. Si bien algunos de estos países compensan su debilidad militar con alianzas estratégicas y diplomacia activa, otros deben navegar en un entorno internacional complejo con recursos limitados.